Cuando tomé la decisión de emigrar, sabía que mi vida iba a cambiar, pero no sabía cuánto, o por lo menos no tenía tan claro en qué aspectos. Nadie te cuenta exactamente qué es lo que va a pasar cuando vas a emigrar, por lo menos en aquella época, porque ya hace casi 5 años que soy migrante, no había tanta información como hay hoy en día. Creo que hoy está mucho más hablado todo el tema en general de lo que es la migración y nos cuentan mucho más experiencias y demás. Pero por eso quise hacer este video, justamente para a casi 4 años y medio, un poco más de haber emigrado, poder compartir algunas cosas que me hubiese gustado saber antes de emigrar. En mi caso, es verdad que mi pareja ya era migrante, Elvis, para los que conocen un poquito más la historia, saben que es venezolano, había migrado a Argentina, nosotros nos conocimos allá, con lo cual ya me había anticipado varias de estas cosas, pero también es verdad que cuando te las cuentan no es lo mismo que vivirlas uno, o por ahí uno no está prestando tanta atención porque está poniendo el foco en otras cuestiones, pero creo que es interesante saberlo para estar más preparado cuando te toca y también para no sentirse tan solo en el camino. Este obviamente no es de los típicos videos mega informativos que suelo hacer, aunque sí va a tener algún comentario, pero va a ser más desde lo personal, desde lo experiencial, para compartir otros aspectos de la migración que también me parece interesante y que está bueno y que puede sumar del otro lado. Por esto mismo que decía de sentirse acompañado y que nos pasa mucho más de lo que creemos o que podemos compartir mucho más esas vivencias o sentirnos empatizar o sentirnos identificados con el otro. Bueno, ahora sí, vamos con el video. Bueno, primero voy a hablar de algunas cositas más prácticas y luego me voy a ir adentrando más capaz a lo experiencial y a lo personal. Respecto a cuestiones prácticas, pero no por eso menos importante, algo que a mí me pasó fue que nosotros habíamos investigado mucho todo el tema, obviamente documentos, papeles, también porque, bueno, como saben, soy abogada, entonces nada, todo el tema de las gestiones y los trámites para mí era fundamental. También sabiendo que Elvis no tenía nacionalidad europea, que íbamos a tener que hacer varios trámites, pero había un aspecto en el cual no habíamos ahondado tanto, quizás también porque nosotros al final planificamos la emigración en el final de nuestros 20s, entonces todavía tampoco teníamos tanto recorrido de vida adulta, ni tanto recorrido, ni tantos años en sistema laboral y demás, que fue todo el tema fiscal. Como no teníamos bienes ni nada, no hicimos mucha averiguación respecto a lo fiscal y fue un grave error, y esto sin duda siempre me lo recrimino y me hubiese gustado saberlo, porque en España existe, como en la mayoría de los países, así que si están pensando en migrar a otro lado, siempre investiguen la parte fiscal. Existe el régimen especial de impatriados, o como se lo conoce popularmente, la ley Beckham, que es un régimen justamente específico para ciertas personas que emigran a España y que cumplen con ciertos requisitos, en el cual se les reduce la aportación fiscal durante los primeros 5 años. Pero, súper importante, hay que tramitarlo, si aplica al caso de cada uno, durante los primeros 6 meses. Entonces, claro, al nosotros desconocer sobre la existencia de este régimen, en mi caso no hubiese aplicado, pero en el caso de Elvis, por su tipo de trabajo y sus rangos salariales, hubiese sido un gran beneficio conocer que existía y nos hubiese ayudado un montón a ahorrar mucho dinero de impuestos en estos años. Es un régimen que está ahí disponible y que si aplicas puede pedir, pero bueno, hay que hacerlo, como digo, dentro de los primeros 6 meses, con lo cual si no lo sabes, es un riesgo que al final te lo pierdas, como nos pasó a nosotros. Así que es algo que sin duda siempre digo que me hubiese gustado saberlo antes y que les recomiendo muchísimo que se asesoren respecto a los aspectos fiscales del país donde vayan a emigrar antes de llegar. Un poco relacionado con esto y unido al segundo punto que voy a hablar es investigar mucho el país de destino. Claro, yo creo que uno, por lo menos nosotros habíamos investigado bastante, conocíamos mucho de España, teníamos amigos, Elvis tenía varios amigos que ya habían emigrado antes acá y intentamos hacer como todo ese momento de planificación e investigación previa al país, pero es verdad que hay cuestiones que por ahí en ese momento no nos planteamos o no estaban capaz en relevancia, que eso también puede pasar porque al final en el camino uno cambia mucho también, entonces las prioridades o lo que necesita saber va cambiando. Pero algo que me sorprendió mucho en este último tiempo, que yo estoy de alta de autónomo y demás, es la presión fiscal que hay sobre los autónomos, que por eso digo que está unido un poco al punto anterior, pero también la percepción cultural que hay respecto a ser autónomo o trabajar por cuenta propia, y así con un montón de otras cuestiones que te das cuenta en el país o ya viviéndolas, que funcionan de ese modo. Esto tiene que ver con lo cultural, con lo social, entonces siempre recomiendo investigar mucho el país de destino, mucho más de quedarnos con los estereotipos
típicos que se escuchan de, bueno, sí, España tiene buen clima, tiene buena calidad de vida y etcétera. Eso es como lo que podemos ver por encima, pero está bueno si vamos a decidir instalarnos en ese país, sobre todo si es un plan a mediano o largo plazo, hacer una investigación súper profunda de pros, de contra, no idealizar tanto, o sea, salir un poco de esa idealización que todo paso migratorio tiene mucho de idealizar, lógicamente, porque hay un deseo y una búsqueda, si no, no se daría, pero al mismo tiempo también aterrizar eso con bastante información y conociendo cuáles son los puntos fuertes que tiene el destino al que elegimos o el país que elegimos y cuáles los no tanto y decir, bueno, ok, me quedo con eso. Pero creo que es un punto súper importante y es algo que también me hubiese gustado saber o haberle dado más importancia al principio. Nosotros hicimos algún chequeo de otros destinos, pero siempre fue como que estábamos muy decididos con España y quizás no contrastamos tanto algunos de estos puntos. A día de hoy los vivimos, los tenemos claros, sabemos cuáles son y igual seguimos eligiendo el país, lógicamente, y estamos contentos, pero es algo que hubiese estado bueno saber antes de llegar. Te hago con esto y quizás el último punto más práctico y más específicamente de España y el mundo o la vida acá. Nos sorprendió un poco, creo que lo sabíamos, pero vivirlo fue como más impactante, el tema laboral y el tema expectativas salariales y demás. O sea, tener en cuenta que realmente es un país en el cual la oferta laboral, hay oferta lógicamente, pero a veces no es tan variada como uno quisiera o no hay tantas oportunidades como uno capaz esperaba, quizás más que en nuestros países de origen y demás, por algo también uno lo elige, pero es algo que sí, como que siento que la parte laboral en España es una de las deudas del país o una de las problemáticas que tiene, uno de los puntos bajos si se quiere o no tan positivos como puede ser comparado con otros países, mismo con Estados Unidos o con otros países, no sé, Nueva Zelanda, Australia, cualquier otro país que quieras comparar. Creo que es un punto que todavía está un poco flojo en cuanto a condiciones laborales y un montón de cuestiones, salarios que suelen ser bastante más bajos que el promedio europeo, por ejemplo, si solo lo comparamos con Europa, que al final es la misma región. Entonces son todas cuestiones que sí, por ahí las sabíamos, pero nos hubiese gustado tenerlas un poco más en claro y ser bastante conscientes qué es lo que pasa. Lo mismo, a veces te lo dicen, lo escuchás, pero hasta que no lo vivís no lo terminas de internalizar y luego cuando estás en el día a día buscando tu primer empleo, queriendo superar o tener mejores oportunidades y todo, te das cuenta que a veces es un punto que quizás no llena tanto, que tiene un montón de otras cosas buenas, sin duda, pero este punto a tenerlo en cuenta y a considerarlo y está bueno saberlo antes para analizar. El cambio de estatus. Un re tema, da para un video completo entero y da también para hablarlo con especialistas, gente por ahí más entendida en la materia. Todos los puntos que siguen son, como dije, más personales, más experienciales y siempre sería bueno también hablarlo hasta con psicólogos especializados en migración y cuestiones así. Pero bueno, un poco desde lo que vemos nosotros, acompañando migrantes en mi caso, que también trabajo directamente con migrantes todo el tiempo, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mis amigos, que la mayoría son migrantes, y lo que he ido recopilando con los años de experiencia en este camino, es que es muy común, es bastante habitual que cuando uno emigra cambie de estatus social. Y es importante y está bueno saberlo y tenerlo presente. ¿A qué me refiero con esto? Salvo situaciones muy puntuales, emigraciones muy específicas, más planificadas del estilo, no sé, una transferencia laboral, te mandan a un puesto superior en el país de destino y tal, en el cual también se da la migración y se van a dar un montón de factores, probablemente este no se dé tanto porque al final vas a mantener un poco tu estatus, tu situación profesional y demás. Pero salvo esos supuestos muy específicos, la gran mayoría de la gente que migra cuando llega a país de destino sufre un cambio de estatus, una baja en el estatus social, porque inmediatamente primero entras y llegas a ser un colectivo minoritario en la sociedad, que es los migrantes, y eso te ubica en un rol y en un lugar de la sociedad distinto al que tenías en tu país de origen como nacional y como ciudadano de toda la vida de ahí. Desde la desinformación, el desconocimiento, el hablar distinto o el tener otro idioma incluso, etc. Y algo que influye muchísimo también en bajar el estatus no es solo el hecho de pasar a integrar el colectivo migrante y demás, es que normalmente para integrarnos siendo migrantes hay ciertas barreras, como puede ser el tema de los papeles, que para algunos puede ser más sencillo, para otros más complicado, dependiendo de la situación de cada uno, pero eso implica o afecta totalmente al posicionamiento y al estatus que uno tiene, porque no es lo mismo estar regular en un país que no estarlo, estar al margen del sistema, que poder estar inserto de base,
etcétera. El tema también, otro gran barrera en este proceso puede ser el tema de la titulación, o sea, el tipo de título que uno tiene, si uno puede ejercer la misma profesión que venía ejerciendo, si esa forma de ejercerla no es directo porque hay que hacer un montón de trámites, gestiones, estudios extra o complementarios para poder ejercerlo por el tipo de profesión, como puede ser el caso de los abogados, los médicos y las profesiones reguladas en general. Entonces hay un montón de estas cuestiones que se dan en el país de destino, que se dan por el simple hecho de que no hemos hecho toda nuestra vida ahí y tenemos que poder revalidar y reconstruir esto, que hacen que, lógicamente, el estatus se vea muy movilizado porque quizás éramos profesionales en nuestro país de origen y terminamos teniendo que hacer otro tipo de trabajos transitoriamente y quizás después nos quedamos con esos trabajos, depende también en ese explorar lo que vaya sucediendo en ese camino, pero son todos condicionamientos o barreras o obstáculos que suelen hacer que este cambio de estatus sea bastante pronunciado y se note mucho. También desde el hecho de que obviamente uno tiene que empezar a buscar cómo insertarse laboralmente, socialmente en esa cultura nueva, en esa sociedad nueva, en ese país nuevo, y todo eso lleva un tiempo, no es inmediato, y durante esas transiciones, esos primeros trabajos que se tienen, que normalmente no suelen ser los mejores o los ideales que se pueden conseguir luego, ya llevando un tiempo en el destino, todo eso va llevando a que tengamos una baja en el estatus social y eso puede impactar mucho en el autoestima o en cómo uno se lo toma o en cómo uno se siente. Si venís preparado, si lo sabes, generalmente no te afecta tanto. En mi caso, la verdad es que no nos afectó tanto, pero sí es algo que veo mucho y por eso lo incluí en este video de lo que hubiese gustado saber, lo que nos hubiese gustado saber, porque si bien quizás a nosotros no nos afectó tanto, también por la etapa vital en la que estábamos, como decíamos, no teníamos tantas cosas en nuestro país de origen, en este caso en Argentina, en mi caso, no había llegado a tener bienes y tal, entonces cuando tampoco partís de un lugar tan constituido, porque estás empezando tu vida adulta, laboral, independiente, obviamente se va a sentir menos, pero sobre todo lo veo más con familias y demás que han decidido, o con gente que ha estado muy establecida laboralmente y ha decidido hacer este cambio y suele dar ese choque y esa sensación. Cosas de la migración, parte del proceso, hay que transitarlo, no es nada malo específicamente, pero sí puede que si no estás preparado o no lo tenés en cuenta antes de migrar, te choque un poco más o te sorprendas con esto y no lo lleves tan bien. El cambio de identidad. Otro temazo, o sea, la verdad es que este tema a mí me interpela, como se dice ahora, muchísimo, me llama mucho la atención desde que lo empecé a escuchar, más que nada de profesionales de psicología especializados en migración, que como bastante, no sé, como que empaticé mucho con el término y lo entendí y me parece que pasa siempre que uno migra, en mayor o menor medida quizás, pero pasa un montón, que es esta situación de que cuando emigramos, al final, o sea, nuestra identidad está integrada por un montón de cuestiones. Como dije, esto se puede hablar más en detalle y en profundidad, pero en términos muy generales, cuestiones de percepción individual de uno mismo, de lo que uno cree de uno mismo, de lo que uno se ha ido armando como, o sea, lo que lo constituye a cada uno, su lugar de referencia, pero la mayoría también de nuestra identidad está establecida en base al contexto, es decir, a lo social, a lo cultural, no sé, una profesión que también define en parte nuestra identidad y quizás en el país de destino no podemos ejercer esa profesión, como puede ser mi caso, y cuestiones así. Entonces la realidad es que lo más probable es que si emigrás, tu identidad se vea movilizada al principio y haya que reconfigurarla y reconstruirla en algún punto. No quiere decir que tu esencia no se va a mantener, lógicamente que lo más probable es que sí, pero en ese camino, en ese proceso de emigrar vas a cambiar muchísimo y probablemente eso haga que también redefinas tu propia identidad. También esta sensación de estar en un lugar nuevo, diferente, en el que nadie te conoce, da mucha más posibilidad de reinventarse, de explorar otros horizontes, de hacer otras cosas que quizás en tu país de origen o en tu contexto inicial no te hubieses animado o ni siquiera te lo hubieses planteado o no se te hubiese ocurrido porque justamente no habías salido de esa zona de confort, no te habías movido y no se te presentaron las circunstancias para que eso pasara y es mucho más propicio una circunstancia de migración, de movimiento de contexto y de país para que sí suceda. Entonces, todo esto hace que estemos muy movilizados y va un poco hilado a todo lo que siempre se escucha de montaña rusa emocional y demás, porque nuestra identidad se ve afectada y se ve modificada con la migración, que es algo que un poco lo sabía, capaz sí, pero con estos términos seguro que no, por eso lo incluí en este listado. Otro punto súper como personal o más de la esfera de cómo uno se siente en el proceso, la soledad. O sea, algo que siempre escucho, que siempre comparto con otros migrantes, sea en asesorías, sea en charlas de amigos y demás,
es el tema de que uno cuando emigra se siente muy solo en muchas etapas de ese proceso. Independientemente incluso que emigremos en familia, que emigremos en pareja, al final cada persona tiene su forma de ser, tiene su forma de procesar las emociones, de gestionarlas y demás, y siempre pasa mucho de sentir esta sensación de soledad, esta sensación que va un poco unida al desarraigo, a la nostalgia, al duelo migratorio que estamos transitando, porque al final sabe, y también está muy hablado, sobre todo como decía, capaz cuando nosotros emigramos no había tanta información de todo el aspecto más emocional de la migración. En los últimos años afortunadamente se habla mucho más, hay mucha más gente, profesionales de la salud mental y psicólogos y demás trabajando con migración y está buenísimo. Pero bueno, el duelo migratorio se sabe que migrar implica muchas pérdidas y esas pérdidas están como englobadas en lo que es el duelo migratorio, que además es un duelo muy específico porque tiene ciertas características como que es recurrente, reincidente, se vuelve a dar cada vez que volves a tu país de origen y te vuelves a ir, y un montón de otras cuestiones, y que tiene muchas como aristas de cosas distintas que se pierde, como la identidad, el estatus, un montón de cuestiones de que veníamos hablando. Entonces, bueno, la soledad y el duelo migratorio, junto con la montaña rusa emocional, que ya lo mencioné un poco en el punto anterior, son todas cosas que hay que tener en cuenta, que está bueno saberlas antes, no porque saberlas vaya a hacer que no te pasen, porque no va a ser así, pero por lo menos para estar preparado, para saber que no estás solo en ese camino y que es parte del proceso. Y que también con el tiempo, no sé si soy tan partidaria de que el tiempo cura todo, pero sí es verdad que con el tiempo, generalmente, si sigue siendo tu elección seguir en el camino de la migración, aprendes un poco a gestionarlas y a transitar. Luego tenemos el tema de los vínculos, otro, como dirían acá en España, otro melón que abrimos. Tema vínculos a la distancia que dejamos en el país de origen y vínculos nuevos. Algo que me hubiese gustado saber es que se van a perder vínculos. ¿Por qué digo esto? Porque claro, nosotros justo migramos en un contexto post-pandemia, pensábamos migrar en el 2020, terminó siendo 2021. Entonces, en esto lo que vimos es que, el haber vivido durante la pandemia, esta facilidad que nos da la tecnología, las videollamadas, y que eso se hubiese incorporado un poco al día a día, por lo menos así lo transité yo en mi contexto, en mi familia, mis amigos y tal, que hacíamos videollamada para compartir momentos, etc. Yo sentí que iba a ayudar a que después, siendo migrantes, también pudiéramos tener esa misma como fluidez en el vínculo. Pero claro, cuando pasó la pandemia, afortunadamente, porque fue una situación mala, pero bueno, era algo capaz positivo, entre comillas, obviamente cada uno volvió a la vida y a la rutina cotidiana y al salir y a todo eso, y eso hace que sea bastante más complicado, sobre todo cuando tenemos diferencias horarias y un montón de otras cuestiones a tener en cuenta, coincidir con amigos, familiares del país de origen para poder mantener esos vínculos. Al final los vínculos requieren un poco de mantenimiento, requieren estar un poco pendiente, ponerle energía, poner tiempo, coordinar una videollamada, estar atento a lo que le pasa al otro, intentar tener cierta cotidianidad, que no vamos a tenerla porque claro, no somos parte de esa cotidianidad, pero intentar por lo menos estar un poco al día de la vida de los demás y tal. Inevitablemente en el proceso y con los años eso hace que los vínculos se vayan enfriando y perdiendo. ¿Pasa con todos? No, lógicamente hay vínculos que por suerte siguen y se pueden mantener y podemos seguir teniendo esa misma cercanía a pesar de las distancias, o juntarnos y sentir que no ha pasado el tiempo y está buenísimo. Pero también es verdad que muchos sí se pierden, otros se transforman, quizás ya no tenés cotidianidad, pero cuando te ves igual ese cariño está intacto. Nada, al final alrededor del mundo vínculos pasan un montón de cosas. Es súper importante saber que es algo recíproco, que obviamente también no depende solo de uno, depende del otro lado, y tiene que haber voluntad de ambas partes para que eso se dé. Y muchas veces pasa que a los que se van se les pone un poco la carga de que, bueno, vos fuiste el que te fuiste, vos elegiste esa vida de estar lejos, vos tenés que ser el que está más pendiente de todo lo demás. Y bueno, por ahí no es tan así, o también para los migrantes es difícil mantener eso para todos los vínculos y estar siempre pendiente, porque también uno está batallando con sus propias realidades, con sus propias situaciones, con sus propias dificultades en el camino. Entonces, bueno, es todo un tema y me hubiese gustado saber que sí, que muchos vínculos se iban a perder. Yo siempre digo, tuve como lo que se llama una migración interna. Yo al final me fui de Mendoza a Buenos Aires y era una ciudad en la que nunca había estado y nunca había vivido, y eso ya se considera una migración interna, pero yo sentía que el hecho de poder volver mucho más frecuente a mi ciudad y de que la gente también viajaba mucho a Buenos Aires, porque al final me fui a la capital del país, que siempre la gente del interior suele viajar, no fue tan grave para los vínculos, o se sentía que por lo menos la gente
tenía como una proyección de que podía seguir en contacto conmigo. Desde que uno decide irse tan lejos, ni hablar si te vas a países más lejos que Europa incluso, que estén capaz a 12 horas de diferencia y tal, siento que se hace mucho más difícil porque también la sensación de cuándo voy a volver a verte, cuándo voy a poder volver a tener esta cotidianidad con vos, capaz sea nunca, hace que se enfríen mucho más. Entonces, bueno, esta es mi percepción o lo que también he visto en algunos casos que me ha pasado o que le ha pasado a gente a mi alrededor. Obviamente, experiencias como siempre van a haber miles, pero bueno, es algo que creo que está bueno tenerlo en cuenta, tenerlo presente y saber. La parte positiva, como se pierden vínculos, vienen vínculos nuevos. Entonces, bueno, en la migración también llegan nuevos vínculos, nuevos amigos, gente que también está pasando el mismo proceso. Y acá digo parte positiva, porque si esa gente termina siendo de la que te acompaña en el camino migratorio, suelen ser vínculos muy potentes, porque se encontraron en una misma situación, en un mismo contexto y se acompañaron a través de un montón de circunstancias y vieron el progreso mutuamente. Está buenísimo. Y en otros casos puede pasar que uno, por empezar a generar esos nuevos vínculos, en el camino se abre a un montón de relaciones que quizás no suman tanto y luego va filtrando. Eso también es normal, no se sientan mal, todos hemos estado ahí. Cuando apenas llegas, uno tiene que estar abierto o predispuesto, porque es la lógica, es un poco hasta de supervivencia. Cuando empezás a sentir que estás muy solo o que estás muy encerrado en tu núcleo familiar, si migraste en familia o en pareja, tenés que empezar a abrirte y a salir. Y bueno, en ese abrirse y salir te puedes llevar malas experiencias, como todo en la vida, pero también pasaba en nuestro país de origen. Lo que pasa es que capaz lo teníamos un poco desdibujado o teníamos más nuestro núcleo central, entonces no nos afectaba tanto. Acá esas malas experiencias puede que te toquen más porque de base estás más solo y tenés menos red, pero la realidad es que creo que vale la pena hacerlo porque también, y acá viene un red flag importante, si no tenemos esa predisposición de salir a crear esos nuevos vínculos, los vínculos solos no aparecen, porque la gente está en su contexto, en su país, con su gente, y si uno, que es el que está más solo, no sale a buscarlo y no genera esos espacios o no se expone a esos lugares, probablemente sea mucho más difícil hacer esos vínculos nuevos y entonces retomamos el punto de que la soledad se va a incrementar más o que te puedes sentir más solo. Esto depende mucho de personalidades, hay gente que prefiere transitar más solo y no ser tan sociable o lo que sea, pero al final en general somos seres sociales y está bueno tener esto también como muy claro antes de emigrar, de que vamos a tener que abrirnos a nuevos vínculos, que vamos a tener que exponernos a eso, que puede salir mal y puede salir bien, súper bien, pero hay que pasar el proceso y que requiere un esfuerzo. Lo mismo que decía, para mantener los vínculos de país de origen requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere energía. Bueno, para crear nuevos vínculos también. Y también es un proceso, no vamos a tener mejores amigos de un día para el otro, porque lógicamente los vínculos, sobre todo siendo adultos, llevan más tiempo en construirse. Paciencia, como todo en la migración, lleva tiempo, no podemos replicar nuestra vida de un día para el otro, que construimos en 20, 30, 40, 50 años, en 2, 3, 4 meses en el país de destino. Hay que darse tiempo también y respetarse un poco en sus espacios. Pero bueno, esto también me hubiese gustado saberlo más para tenerlo un poco más en claro y no procesarlo así en el camino. Bueno, cuando hablé de duelo migratorio y toda esa parte y hablé también del desarraigo y demás, hay algo que también viene a colación con esto, que es un poco esa sensación de no sentirse ni de aquí ni de allá. Y es una sensación súper rara que es muy difícil que te la puedan transmitir aunque te la cuenten. O sea, yo ahora te la estoy contando y probablemente si no has emigrado todavía no vas a entender bien o no vas a dimensionar a qué me refiero. Pero cuando te toque emigrar vas a ver a lo que sí, porque la verdad que es algo que se suele sentir bastante habitualmente. O sea, como que no estás ni 100% integrado en tu país de destino porque estás en los primeros meses, años y tal. Pero también cuando volvés a tu país de origen tampoco te sentís 100% de ese lugar. Entonces es una sensación bastante rara que se suele dar, que con los años diría que hasta a veces se incrementa más porque el choque con la vuelta al país de destino suele ser incluso más profundo y que hay que un poco abrazarla porque me parece a mí o mi percepción es que es muy parte del proceso. Al final, nada, dentro de las cosas que pasan con la migración, tanto buenas como no tanto, está esto de no sentirse un poco de ningún lado. Pero esto tiene de parte positiva si uno lo quiere tomar de ese modo, lo quiere como transformar de ese modo en que podamos adoptar las nuevas costumbres o las nuevas cosas que nos van dando el nuevo lugar y si nos movemos incluso porque luego volvemos a migrar a otro lado, lo que sea, los nuevos lugares que vamos habitando y transitando y uno se va quedando como con esas costumbres que fue adquiriendo ahí y las va haciendo parte de uno y las va integrando con uno, con esto de esa nueva identidad que se va reconstruyendo.
Entonces al final es algo que es una sensación rara, que está bueno saber que puede aparecer, sobre todo esto cuando volvemos a país de origen es cuando más creo que se siente. Y creo que eso, que lo que está bueno es que después de cierto tiempo, porque por ahí no pasa al inicio, pero después de cierto tiempo terminás sintiendo que sos un poco de todos lados o que tenés una capacidad de adaptación tan grande que podría ser de bastantes lados o sentirte como un poco ciudadano del mundo si se quiere, en ese sentido de que te gusta incorporar nuevas costumbres, nuevas cuestiones culturales o cosas que te copen de otras culturas y de otras formas de vida, que puede ser de más de un lugar a la misma vez o sentirte como en casa en más de un lugar, y creo que esas son sensaciones que también están buenas. Quizás al principio la sensación de no sentirte de ningún lado te genera bastante movimiento, pero luego si aprendes o transitas y las podés integrar, creo que puede tener un buen resultado, por lo menos a mí me ha resultado de ese modo. Y unido con esto, algo que siempre digo es nunca se aprende a despedirse. Y esto, spoiler alert, lo siento si todavía no emigras, pero aunque uno piense que con los años aprende a despedirse, cada vez que te vienen a visitar o cada vez que volves vos y te tenés que volver a ir, las despedidas duelen, son un momento feo, no tan bueno. Y uno piensa, bueno, llevo 10 años de emigrado, como lleva Elvis, no me molestan las despedidas, ya las tengo aceitadas. No, mentira. Igual te mueven, igual te duelen de maneras diferentes, lo que sea, porque son distintos procesos, etapas vitales, etc. Pero siempre hay movimiento emocional cuando nos toca despedirnos. Es algo que también me hubiese gustado saber, porque bueno, cuando uno elige la vida migrante, va a ser parte de la vida siempre. Encontrarse, reencontrarse con gente, que es hermoso, pero también despedirse. Así que algo que no está tan lindo, pero bueno, parte del proceso. Y por último, y ya sí para cerrar y finalizar, la migración te expande. Esto obviamente no pasa siempre, porque puede ser que no te lo tomes de ese modo o que quizás a vos no te pase, pero lo que yo he visto en mi caso personal y por lo menos en mi entorno y lo que suelo ver también con los migrantes a que acompaño, es que la migración tiene un efecto de expandirte, de darte nuevas perspectivas, de darte nuevos modos de hacer las cosas, nuevas formas de ver la vida, de enriquecerte. O sea, eso, de que ese choque con otras culturas, vivir en otro lado, de otras formas, adaptarse y todo eso termina redundando, y un poco capaz esto cierra junto con lo que dije de no ser de aquí ni allá y al final que se transforma en ser de todos lados o poder sentirse en casa en más de un lugar. Es un poco, viene a redondear un poco esa idea de que al final te da muchas cosas para que puedas adoptar un cambio de perspectiva, ver las cosas de otra manera, quizás cambiar tus prioridades también, como que al final es un poco esa sensación de te abre un poco más el mundo, vivir en otro lugar, te da otro espacio y otra forma de ver las cosas, y eso en general, por lo menos a mí, me parece que enriquece y suma un montón, y es algo que tampoco tenía tan claro antes de irme. Quizás era una de las cosas que buscaba cuando decidí emigrar, pero hasta que no lo transité no lo tenía claro, por eso lo incluí en el video de hoy. Bueno, hasta acá hemos llegado al final. Como les dije, un video bastante más personal, menos informativo quizás, pero espero que también les guste, que les sirva. Déjenme en los comentarios si a ustedes también les pasan este tipo de cosas, si las han transitado, si las han vivido, si se sintieron identificados, y quizás no, y me dicen, Mica, yo lo viví de otra forma, y súper válido, porque al final cuando hablamos de experiencias personales, son eso, experiencias personales, pues también lo aclaré al principio, y yo tampoco soy profesional de esta área, que es toda la parte emocional como tal. Pero bueno, siempre me da mucha curiosidad y por eso me gusta compartirlo y traerlo por acá. Al final hablamos de migración y esto es mucho parte de eso. Así que nada, espero con ansia sus comentarios y espero les haya gustado el video. Gracias por verme. Hasta el próximo video.